Ya inicia. Ya está aquí. El programa innovador de los sábados. Para activarte. Para motivarte. Para informarte. Y por supuesto, para inspirarte. Súbete con nosotros toda una hora. ¡Súbete a la ola! Muy buenos días, República Dominicana. Bienvenidos a su programa estelar de los sábados, Súbete a la ola. Hoy tenemos un invitado súper especial. Esperamos que ustedes puedan sacar el mayor de los provechos, al igual que nosotros. Y nada, desearles que tengan una buena estadía con nosotros en esta hora que nos queda de la mañana. Bienvenida, Evelyn. Buenos días, público televidente, público amado. Recordándoles que nosotros siempre ponemos este programa cada día en manos del Señor Todopoderoso. Señores, acuérdense que Dios pone y quita reyes. Por lo tanto, tenemos que actuar de manera consciente en todos los cargos públicos y privados que nos otorgue el Dios Todopoderoso. Señores, estamos por medio de La Voz del Trópico en la radio AM 890 y por Carivisión. Tenemos mucho contenido, muchas noticias importantes que han pasado durante toda la semana y vamos a comentarlas y venimos con nuestro invitado después de esta pausa. Adelante. Cuestión de ñe, ñe, ñe. Luis es el que es. No es cuestión de bla, bla, bla. El cambio va. No es cuestión de bla, bla, bla. El cambio va. No es cuestión de bli, bli, bli. Lo pide el país. Ay, no es cuestión de bli, bli, bli. Lo pide el país. No es cuestión de bla, bla, bla. El cambio va. 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 Con Luis, el cambio va. Quiero mostrarte la urbanización Country Club Las Caobas. En la urbanización Country Club Las Caobas puedes adquirir tu solar desde 300 metros. Aprovecha tú también y sé parte de esta gran urbanización, donde contamos con entrada privada, calles asfaltadas, área verde, todos los servicios listos, planta de tratamiento y todos los beneficios del Hotel Las Caobas, para que siempre te sientas de vacaciones, pero en tu hogar. Ven, comunícate y sé parte de nosotros al 809-979-7777. Debemos de conseguir los mejores hombres y mujeres de nuestro país a gobernar nuestras alcaldías, para así iniciar el cambio real que la República Dominicana necesita para gobernar un país que es de todos nosotros y que por él tenemos que pelear voto a voto para ganar con nuestros candidatos. Este 16 de febrero vamos todos masivamente a votar por nuestros alcaldes y regidores a nivel nacional. Esos gobiernos municipales deben de ser dirigidos por hombres y mujeres del PRM para conseguir el cambio. INSE, la universidad de tu futuro. En INSE te ofrecemos las carreras de agrimensura, ingeniería civil e industrial, arquitectura, diseño y decoración de interiores en modalidad presencial, así como administración, mercadeo, contabilidad y derecho en modalidad semipresencial. Comunícate al 809-540-7300 o entra a www.inse.edu.do. Inscripciones abiertas. INSE, la universidad de tu futuro. Señores, aquí de vuelta en su programa Súbete a la Ola, cada sábado de 10 de la mañana a 11 de la mañana y los domingos de 3 a 4 de la tarde. Vamos a tratar de inmediato algunas cosas que han ocurrido durante los últimos días, tanto como de la Junta Central Electoral, las últimas elecciones municipales, como este caso que le vamos a llevar ahora. Adelante, Danichel.
Que usted presuma que yo soy ignorante, quizá lo sea. Ahora, que el pueblo dominicano usted presuma que lo sea, es una falta de respeto. En este país, durante los últimos años, se han hecho concurso tras concurso para modificar el contenido del Ministerio Público, de tal manera que en la última hora 14 fiscales de la noche a la mañana renunciaron. 14 renunciaron. Y se introdujeron ustedes a cambiar el Ministerio Público, los últimos que faltaban por sustituir, ascendiéndoles, sustituyéndolos, transfiriéndolos de lugares. ¿Con qué propósito? Con el propósito de marcharse del gobierno con un Ministerio Público de su total confianza. Ahora, no he querido llevar esa conversación a ese nivel, ni a ese punto. Pero la verdad aquí que ese Consejo del Ministerio Público, ojalá usted mencione los nombres, que son todos miembros o vinculados del Partido de la Liberación Dominicana, comenzando por quien lo dirige, que es miembro del Comité Central de su partido político. Señores, esto es en la Comisión del Diálogo, donde José Ignacio Paliza, después de ser arremetido por uno de los PLDistas, que están buscando un consenso en este diálogo para designar ya sea un fiscal que sea neutro, que no tenga intereses políticos. Y esto ha llevado muchos días, muchas semanas en este diálogo. Entonces, le dice la oposición, el PLD, que eso tiene que elegirlo el procurador mediante una serie de cuestiones que regularmente hace lo que es la Procuraduría, pero en el fondo lo que se está viendo es lo siguiente. Adelante, Denji. En relación a la pregunta de cuáles son las cuestiones puntuales que nosotros estamos alegando que han sido violados, yo creo que la forma más sencilla de decirlo es, primero, nosotros estamos diciendo que esas bases son un fraude a la ley, y son un fraude a la ley porque engañan la ley, para que el dominicano común lo entienda. O sea, la ley procura que un ministerio público acceda a los cargos por mérito, y esas bases no permiten que él se acceda al puesto de titular por mérito. Nosotros estamos diciendo que se viola además el principio del derecho a la buena administración, y se viola el principio del derecho a la buena administración por cuestiones como la que decía Jenny. El propio concurso establece un nivel de discrecionalidad para las etapas del proceso que impiden que primero que la ciudadanía pueda conocer qué es lo que se está haciendo dentro del concurso. Bueno, piensen que en la primera etapa incluso la prensa intentó cubrir el concurso y no se le permitió, y eso, entre otras cosas que podemos explicar en el transcurso del programa, viola el principio de la buena administración. Nosotros también estamos diciendo que esas bases violan la ley orgánica del Ministerio Público, o sea, la ley 133.11, con cuestiones tan fundamentales como que la ley obliga a que el funcionario del Ministerio Público sea primero evaluado y luego se decida sobre su plaza, y ese concurso lo hace al revés. Ese concurso viola también el reglamento de carrera del Ministerio Público y viola los estándares internacionales. Un ejemplo muy puntual de por qué eso es un fraude a la ley y por qué eso viola los estándares internacionales está en el hecho de que esas bases establecen que un fiscal que se pasa la vida estudiando, que se quema las pestañas estudiando, un fiscal que abandona su familia, sus amigos para investigar, para hacer allanamiento, para preparar sus casos, que arriesga su vida, todo eso vale menos que una entrevista que se hace al final del concurso, que puede ser controlada por el liderazgo institucional del Ministerio Público. O sea, una amistad... Wilson, perdón, pero no hable más. Perdón que te interrumpa, pero no diga liderazgo institucional, di el Consejo. El Consejo, es decir, 25 puntos. El Consejo tiene en su poder 25 puntos. Toda tu historia en el Ministerio Público, tu evaluación de desempeño, tu formación académica, todo lo que tú has hecho vale menos que una entrevista en mano discrecional que no es grabada, que no es transmitida y con una amenaza que tiene la base, que es para nosotros una extorsión a los participantes. ¿Quiénes integran el Consejo? Son 5 participantes, 5 consejeros. ¿Quiénes son? En eso hay un participante que representa el nivel de fiscalizador, un representante que representa el nivel de primera instancia, uno el de corte, uno de la Procuraduría General de la República, y lo preside el procurador. Pero un punto importante sobre eso en el que quiero insistir es el siguiente. En la misma base del concurso se establecen inclusive que para una persona pedir revisión sobre en lo que respecta, por ejemplo, a la prueba psicométrica, si la persona
no acepta los resultados de la revisión, van a ser publicados. Es como decirle, mira, ten cuidado, si tú no aceptas lo que nosotros decimos, te vamos a exponer. Y nosotros decimos, eso es un chantaje. Claro. Bueno, ahí estamos viendo a la ex fiscal Jenny Berenice, quien se está quejando de que los términos legales no están siendo aplicados correspondientemente, que hay un manejo de en cuanto a privilegios, incluso se están encriptando los nombres de los que están participando y de los que están siendo electos. Y eso es fraudulento totalmente. La población desconoce los nombres incluso de los jueces que están eligiendo estas personas, estos fiscales. Se están cancelando o están renunciando estos fiscales para después, posteriormente, ser ascendido a otros cargos que le dé en el currículum, en el pensum para ser electos como fiscales. Señores, pasamos contigo, Kaiser. No, antes que todo, decir que la misma Jenny Berenice dijo que esas decisiones las toma el Consejo Nacional de la Magistratura, mientras que el procurador Jan Alain, el fabuloso Jan Alain, pues lo ha modificado diciendo que esa decisión se toma en el despacho del Procurador General de la República, siendo algo totalmente inconstitucional. Pero bien, pasamos ahora con nuestro invitado especial. Tenemos con nosotros al ingeniero Dorian Rafael Villalba Cisneros, el cual es, como lo dije, ingeniero civil, graduado en la UAS, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el 63, el otro día, con un posgrado en Economía de Transporte de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Su docencia como profesor de Ingeniería de Tránsito y Transporte en la UAS desde el 68 hasta el 82. Asesor de tesis de grado en Ingeniería de la Universidad de San Carlos en Guatemala. Eso fue en el 82 al 87. Hizo sus servicios ingeniero de muelles y puertos en la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones. Ingeniero jefe de transporte en el Ingenio de Boca Chica, Corporación Estatal del Azúcar, el CEA. Director general de Tránsito Terrestre del 78 hasta el 80, en aquella COPEC, subsecretario de Estado, Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones. Fue subsecretario de Estado, Secretaría de Estado de Obras Públicas, desde el 80 al 82, consultor internacional en planificación de transporte para Roy Jorgensen, gracias por la aclaración, Associates y TAMS, en Estados Unidos, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, y asignado a trabajos en Guatemala, Nicaragua, Haití y República Dominicana desde el 82 hasta el 2012. Es accionista de la empresa consultora de ingeniería Transporte Vialidad S.A. Transvialsa desde el 1995 hasta la fecha del día de hoy, y esperemos que así sea por mucho largo tiempo más. Sus afiliaciones son obviamente en el CODIA, parte del CODIA, uno de los gremios más importantes y vitales de esta República Dominicana. Bienvenido, don Dorian. Gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Simplemente iniciar. El tema principal sería sobre el transporte a nivel de República Dominicana, sobre todo aquí en Santo Domingo, que es donde más caos se forman. Yo queremos que usted nos ilustre si existe alguna posibilidad de que este embrollo, que para mí es institucional que se ha producido, tiene alguna solución, digamos, en los próximos 1 o 2 años, como viabilidad para desentaponar
las calles de este país. Desafortunadamente, la solución estuvo en el 78, empezarla. Nos costaba 20 años hacerlo. ¿Por qué? Porque el transporte urbano de Santo Domingo tiene una particularidad que todos la conocen, nosotros hasta un nombre le tenemos especial que se llama concho. Ese tipo de transporte urbano básico y principal y que da mucho empleo, e inclusive empleo no permitido o prohibido, pues piratas. Hay más de 24,000 tal vez actuando en el transporte urbano del concho. Los padres de familia. Que sí. Como popularmente se le llama. Sí, pero yo creo que yo no le llamaría así, yo le llamaría la necesidad. La necesidad. Igual que el motoconcho. Exacto. El motoconcho es una derivación todavía mucho menos eficiente desde el punto de vista del transporte, porque lo que supone el transporte público es la masificación, por eso se usan grandes autobuses, el metro, etcétera. Pero ir disminuyendo, y el carro público es tradicional aquí, desde tiempos inmemoriales, o sea, yo nací dentro del carro público. Pero en el 78 habían 8,000, 4,000 trabajaban cada día. Uno con el techo de un color, otro con el techo del otro color. Me acuerdo que eran naranja uno y el otro blanco. Esa era la codificación. La codificación de cómo podían salir. En esa época era fácil cambiar el sistema. O era fácil iniciarlo. Sí, porque había una menor población de vehículos. Fue cuando yo caí como director de tránsito terrestre. Y le propusimos al gobierno un proyecto de solución en base a que en 20 años, o sea, para el 1998, tener resuelto el problema, quitando solamente un 20avo de esos carros públicos cada año. Era fácil y conseguimos el primer año, conseguimos el 79, perdón, porque ya en el 78 inició. Él había tomado posesión, pero tenía otros problemas. Pero en el 79 ya se comienza y se crea una trate. ¿Recuerdan ese sistema de buses? Sí. Que trabajó muy bien. No eran los buses perfectamente adecuados porque eran relativamente pequeños. Eran de 32 o de 28 pasajeros. Pero funcionaba. Yo vivía en Arroyo Hondo entonces y recuerdo que se llegaba al Parque Independencia con un bus que llegaba, todo sentado, porque a la persona muy preparada que pusieron como jefe del departamento de Onatrate fue el ingeniero Mercedes Pérez Polanco, un gran ingeniero y con una gran visión, y creó un sistema de transporte cómodo, relativamente. Habían buses parados, pero esos de que iban por cierto barrio recogían a la gente sentada todo el tiempo para evitar problemas, porque ya sabemos que los barrios periferales que habían tenían gente con educación menor y que se comportaban un poco diferente. Entonces sentado era más fácil de controlar. Pero a todo aquello funcionó. Desgraciadamente, a partir de la salida de don Antonio del gobierno, fue decayendo el sistema. No se siguió quitando la cantidad de vehículos que correspondían y fueron al contrario, aumentando y se fue complicando. Por lo tanto, no se dio. Sí habíamos previsto un metro para el año 2000 y más o menos eso se ha cumplido. Hay un metro desde el 2000 algo, no exactamente del 2000, pero existe un metro. Sí. Con rutas todavía es insuficiente, pero están ahí. Pero la peor problema que pueda tener actualmente el metro son las vías o sea, el transporte de comunicación hacia el metro, es decir, los buses que deben llegar al metro para que la gente haga la transferencia. Todavía eso no está muy bien organizado. Se está organizando, pero no está muy bien organizado. Pero ese no es el problema. El problema sigue siendo el tipo de transporte, motoconcho y concho. Es decir, el carro público con una poca capacidad, incómoda porque mete más de la capacidad del vehículo. Claro. Sí. Incómoda y por lo tanto la clase media normal no lo usa.
y vemos entonces el problema de la capacidad de las vías. Todo el problema de tránsito se convierte en congestionamiento. Ese es el congestionamiento. El congestionamiento viene de que las vías, como las tuberías de agua o como los alambres eléctricos, tienen una capacidad. Mientras más grueso, más capacidad. Mientras menos grueso, menos capacidad. La capacidad de las vías públicas se disminuye grandemente por diversos factores. Uno es la forma del transporte urbano público. Usa un carril, el de la derecha usualmente, porque es donde va a agarrar el pasajero, y vive parándose, y no es uno ni dos, no es como los buses que tienen sus paradas, pero vienen cada 15 minutos, cada 10 minutos, depende de la frecuencia que se le dé, de salida, atendiendo a la demanda de pasajeros, ¿verdad? Sí. Pero el carro público vive 1, 10 juntos, 4, y nosotros calculamos, cuando yo era director de tránsito en aquella época, que un carro público pasaba 16 veces por el mismo lugar en un día. Si tú multiplicabas eso por 4.000 en aquella época, pero ahora habría que multiplicar como por 12.000 o 14.000 que trabajan diariamente, sí, tendríamos un grave problema de tránsito. Esa forma disminuye casi un carril entero. Casi un carril, nadie quiere usarlo por no estar detrás de un carro público. No, perdón que le interrumpa, pero aparte de eso, esos mismos carros públicos y guagüeros también, porque esa es otra, ellos no solamente utilizan el carril, sino que abarcan, si son calles, avenidas de 2 o 3 carriles, también abarcan los otros carriles, entorpeciendo el tránsito. Claro. Entonces, ahí se intensifica más el problema. Claro, para salir, por ejemplo, se para uno detrás del otro, el de atrás termina primero, tiene que salirse, interrumpe el tráfico del segundo carril y vuelve, y si ve pasajeros, va a la derecha, pero si no, sigue en ese carril. No, y van en competencia también, a ver quién llega primero. Exactamente. Y ese es uno de los problemas, pero ese es un problema que influye. En el 2010, el Banco Mundial me dio la tarea de hacer un cálculo de de cuál era la verdadera capacidad, cuál era el problema del congestionamiento. Fue aparte de las instituciones públicas, una consulta directa con el banco, que el banco me otorgó. El transporte urbano público en ese año, en el 2010, incidía en un 27% en la rebaja de la capacidad de la vía, de acuerdo a la forma en que nosotros hicimos los estudios. El otro factor grande es el estacionamiento. El estacionamiento en las vías públicas. El estacionamiento en la vía pública, que es responsable de un 14.6% en aquella época, ahora todo eso ha aumentado. Ustedes lo habrán visto, cómo se parquean a doble fila en una calle de 8 metros. ¿Qué queda? Sí. Quedan 4. Ahí no caben 2 carros. No. Caben rozando, porque el carro puede tener 1,80 m de ancho, pero uno, cuando está manejando, cualquier obstáculo lateral que lo ve demasiado cerca y no se atreve a meterse. Entonces, disminuye tanto que disminuye a un carril y la calle de 2 vías. Ay, mi madre. Entonces es doble el problema. Claro. Ya lo sabe. Ese tipo de problema, el transporte público y el estacionamiento abarcan entre los dos alrededor de un 50% ya del problema del congestionamiento. Sí. Pero hay otros menores, digamos, los vehículos pesados sin horarios de transporte dentro de la ciudad y sin vías de carga. Es decir, ¿cuáles son las vías que deben usar? No cualquier vía. A veces están 4 minutos o más dando la vuelta para atrás y para adelante para poder doblar a la izquierda. Sí, que paralizan el tráfico totalmente. Y paralizan el tráfico. No, hay vehículos bastante largos, que por eso usted dice que duran tanto tiempo para poder doblar, porque son muy grandes para una vía tan pequeña. Pero métete en la Máximo Gómez y vas a ver camiones a cualquier hora, es decir, en horas pico. No puede, tienen que tener un horario de transporte entre la ciudad del camión grande. No estoy hablando del camión de reparto, que es obligatorio. Anda doble, que parecen 2 furgones juntos. Exacto, los trailers, los camiones trailers que arrastran otro más. Sí. Eso en medio de la ciudad tiene que tener un horario, si es necesario, que vayan por ahí. Porque deben haber terminales de carga, y esas terminales de carga reparten
con camiones más pequeños, camiones de carga, pero más pequeños, hacia los sitios específicos, supermercados, que etcétera, se auxilien etcétera. de esos pequeños camiones para hacerlo más fluido el tráfico. Correcto. Porque el plan es aumentar, o sea, devolver la capacidad a la vía, no que Hacerla la está fluida. quitando. El Sí, camión, el vehículo pesado también tiene un porcentaje dentro del problema. El otro problema, y es de tipo casi familiar, es el transporte escolar. No existe. El transporte escolar es cada padre por la mañana perdiendo. El costo de ese transporte es enorme. No es solamente la gasolina, ¿no? El costo del tiempo de ese hombre o de esa mujer que tiene un trabajo y que tiene un valor, produce y tiene un gran valor ella económico o él, y no pueden estar utilizando diariamente, cuando sería mucho más barato pagar 400, 500 pesos mensuales y un bus escolar organizado, llevándolo, que puede ser un negocio privado totalmente. No, y que hay personas, no tiene que ser de la escuela. Hay personas que se dedican a eso, pero confianza. muy reducido. Muy reducida, y son buses pequeñitos. Exacto. Estamos hablando de buses escolares. Y a veces son van. Y depende de la distancia que tenga el hogar hasta el centro educativo. Y depende de la distancia, por supuesto. Y ese es otro problema, porque ese aumenta bastante. Son jipetas que se paran en una fila a esperar a la salida y la entrada. Son a horas fijas, pero producen un gran problema. En las vacaciones uno se da cuenta de ese problema de que la ciudad está un poquito mejor. Un poquitito mejor. No, pero aparte de eso también son instituciones escolares que están, por decirlo así, mal ubicadas, porque están instaladas en zonas residenciales. Cuando están en una parte comercial se puede, digamos, interpretar un poquito mejor, pero como quiera. O en el mismo frente de las avenidas principales, como la Bolívar, qué sé yo, la Roberto Pastoriza, que he visto muchos centros educativos ahí. Y obstaculizan, porque imagínese usted un centro educativo con una capacidad de alumnos, de qué sé yo, 500 alumnos. Imagínese usted que llegan 200 vehículos ahí a buscar a sus niños. A buscarlo o a dejarlo. O a dejarlo. Sí, porque es lo que dice el ingeniero, que son personas que prefieren llevar a sus hijos a la escuela, al colegio. Entonces, porque quizás o la institución no tiene el autobús. O no confían. En esos choferes. De seguridad para los niños. Entonces, son situaciones que deben de sopesarse, porque es una coordinación, tanto del ayuntamiento con el gobierno central. Claro. Y debe de buscar una solución para poder entonces pues ir resolviendo poco a poco esa situación. Y es fácilmente soluble, la tienen resuelta, por ejemplo, Guatemala, que yo trabajé allá 5 años, tiene resuelto eso a base de los buses. Todos los niños van a su sitio, lo llevan, o van, si son más grandecitos, se paran, esperan el bus. ¿Por qué? Porque son compañías acreditadas ya, que tienen la responsabilidad, que no van a alta velocidad, o sea, están entrenados. Y si Guatemala lo hace, nosotros debemos hacerlo también. Claro que sí. Eso estamos claros. Todo Centroamérica trabaja bastante bien porque es bastante institucional. Nosotros somos los que hemos perdido la institucionalidad. Exactamente. Cada gobierno ha ido quitándole un pedazo a la institucionalidad, y cada día es más lo que diga fulano y no lo que resulte de un plan. Y de lo poco que queda, entonces, todavía queda tan valiente la responsabilidad. Exacto. Aquí no se planifica. Nosotros planificamos y la planificación terminó en el 82 con la salida de Antonio Guzmán, y me atrevo a afirmar eso aquí. No, y es totalmente cierto. Terminó ahí. El otro problema que incide en que disminuye la capacidad de las vías son los giros a la izquierda. No es que se eliminen los giros a la izquierda, no. Hay sitios donde se pueden eliminar los giros a la izquierda y hay sitios donde no. Aquí se eliminan, se ponen los letreros, pero nadie todavía se queda allí, sobre todo de la policía, para poner las multas correspondientes. No es durante un mes, porque al mes, si no ven policía, van a doblar. Sí. Es todo el tiempo. Es todo el tiempo. Hay que fortalecer el sistema de vigilancia. De vigilancia y de
aplicación de la ley, sobre todo, de aplicación régimen de la ley. de consecuencias. Porque esa es la forma educativa que tenemos, lamentablemente. Y no hacerlo como si fuera una cuestión de que cada día es una cosa diferente. Por ejemplo, te dicen a la MET, le dicen, por ejemplo, no se puede, desde que vean a alguien con teléfono, la multa. Pues nada más esa. Y tú ves carros haciéndolo, manejo temerario, que es más peligroso todavía, haciendo lo que le da la gana en la calle, y eso no lo toca. Y ya todavía es uno de los problemas que introduce el sistema de carros públicos, y vuelvo a él, es que ellos sí pueden hacer lo que quieran. Por eso le dijo ahorita padre de familia, por eso son los intocables. Pero es por una razón precisamente basada en eso. Por los sindicatos y eso. Exacto. Es cuestión del sindicato ha impuesto su fuerza y el gobierno no ha sido capaz de razonarle, porque no tiene que ser a la fuerza, es razonarle. La gente termina por ser razonable. Yo brigué mucho con estas personas en aquella época, en el 78, y llegábamos a acuerdos y se cumplían dentro del canon que teníamos preparado para ellos. Inclusive le dábamos charlas en los centros sindicales sobre tránsito. De eso se ocupaban varios ingenieros que teníamos. Iban a los sindicatos, iban a la misma policía, a la policía le dábamos charlas. Entonces, nosotros podemos resolver el problema, pero si aquello dijimos 20 años para resolverlo, ¿y ahora? Hoy tenemos un grave problema. No, tenemos que hacerlo en 10. No, tenemos que hacerlo en 10. Claro. No podemos seguir en esto. El nuevo gobierno que venga, o si no es nuevo, aunque no importa, tiene que mejorar en muchos aspectos. Si es nuevo, que se olvide de esa alta corrupción. Yo no digo que la va a eliminar por una sencilla razón. Ningún país la ha podido eliminar. Claro. Pero si reducirla, claro. No podemos vivir la vida entera, vivir en una corrupción tan grande. Entonces, nosotros podemos volver a límites aceptables por la sociedad, que mejoren la calidad de vida, porque al fin y al cabo, ¿para qué se elige un gobierno? Se elige un gobierno para que aplique normas que lleven el bienestar. El bienestar económico, colectivo, claro, que es el único bienestar que te va a resolver el problema, porque no hay otro. El bienestar económico de la familia. Que el transporte no sea un 30 o 40% del salario de una gente pobre. No, que el transporte sea a lo sumo el 10%. Y así la vivienda, el vestido, la escolaridad, la salud, la comida, etcétera, el entretenimiento. No se puede olvidar el entretenimiento. Claro. Parques públicos, sí, parques públicos. Entrada a los niños barata o gratis en varios tipos de parques temáticos, etcétera. Claro. Eso ayuda al bienestar, a sentirse bien y lograr la accesibilidad. Que no sea que nosotros dejemos poner las carreteras y las calles malas por falta de mantenimiento, que es uno de los problemas más graves que hay. Como el mantenimiento no se inaugura, casi ningún gobierno se preocupa mucho por el mantenimiento, sino que prefieren la reconstrucción. Claro, le sale más beneficiosa la reconstrucción que darle seguimiento. En el avance de la obra al ingeniero ya tienen su porcentaje. Claro. No, pero lo más bonito del caso es que cuando hacen la supuesta reconstrucción de las vías, en vez de levantar para volver a rellenar, le tiran encima el asfaltado al que ya está. Entonces, si usted se fija, hay calles que están por encima del nivel de la misma acera. Sí. Que eso también convierte en un peligro al peatón. En la calle es un problema ese sistema. El sistema no es malo, se llama recapado. El sistema es bueno en carretera. Carretera, mientras más alta, mejor, sí, porque claro, el agua no le llegue, ¿verdad? Exactamente, al pavimento. Porque el recapado sí efectúa, pero no se puede hacer sobre pavimento muy deteriorado. Exactamente. Hay que hacerlo sobre pavimento casi sano. Para que tenga buena función. Es más, ¿tú crees que yo iba a la carretera con los técnicos del Banco Mundial y veíamos, y yo les decía, los técnicos son economistas y gente que dejaron la ingeniería y cosas, esos son los técnicos del Banco Mundial, pero ellos vienen y dicen, ese hay que recapar. No puede ser, todavía está bien. Entonces el ingeniero, que sí, ese sí sabía que mandaban, porque mandaban un ingeniero, decía, no, él tiene razón. Claro. Pero él está claro,
Si lo hago cuando ya tenga hoyo, eso no va a quedar bien. Hay que primero, antes que se comience a deteriorar, bacharlo bien. Y después de bacharlo bien, entonces, hacer el recapado. Y ver la capacidad portante de ese pavimento. Si no tiene capacidad portante, es decir, que no resiste, ya, olvídate de eso. Haz una reconstrucción del pavimento. Que el pavimento no es solo el asfalto, ¿eh? Exacto. El pavimento también son las piedras que hay abajo. Lo que dicen la base y después el quemado del mismo y el mejoramiento de las rasantes de lo más mínimo. Es decir que es complicado, pero al mismo tiempo es una cuestión de disciplina. Disciplina. Nosotros necesitamos un país educado y un país con disciplina. Eso no quiere decir dictadura, simplemente quiere decir que vamos a vivir mejor y que vamos a tener una mejor vida. Es lo que debemos hacer. Déjeme hacer un pequeño corte. Vamos a hacer una pausa. Pero cuando regresemos, quiero que usted me diga de qué manera podríamos comenzar a solucionar. Obviamente, hay que aplicar un régimen de consecuencia. Pero que ese régimen de consecuencia, como dicen los ciertos políticos, caiga quien caiga. No importa el rango que tenga o lo más simple que sea, quien comete un delito en la ley debe ser sancionado. Claro. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Cuestión de ñe, ñe, ñe. Luis es el que es. No es cuestión de bla, bla, bla. El cambio va. No es cuestión de bla, bla, bla. El cambio va. No es cuestión de bling, bling. Lo pide el país. Ay, no es cuestión de bling, bling. Lo pide el país. No es cuestión de bla, bla, bla. El cambio va. 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 Con Luis, el cambio va. Quiero mostrarte la urbanización Country Club Las Caobas. En la urbanización Country Club Las Caobas puedes adquirir tu solar desde 300 metros. Aprovecha tú también y sé parte de esta gran urbanización, donde contamos con entrada privada, calles asfaltadas, área verde, todos los servicios listos, planta de tratamiento y todos los beneficios del Hotel Las Caobas, para que siempre te sientas de vacaciones, pero en tu hogar. Ven, comunícate y sé parte de nosotros al 809-979-7777. Debemos de conseguir los mejores hombres y mujeres de nuestro país a gobernar nuestras alcaldías, para así iniciar el cambio real que la República Dominicana necesita para gobernar un país que es de todos nosotros y que por él tenemos que pelear voto a voto para ganar con nuestros candidatos. Este 16 de febrero vamos todos masivamente a votar por nuestros alcaldes y regidores a nivel nacional. Esos gobiernos municipales deben de ser dirigidos por hombres y mujeres del PRM para conseguir el cambio. INSE, la universidad de tu futuro. En INSE te ofrecemos las carreras de agrimensura, ingeniería civil e industrial, arquitectura, diseño y decoración de interiores en modalidad presencial, así como administración, mercadeo, contabilidad y derecho en modalidad semipresencial. Comunícate al 809-540-7300 o entra a www.inse.edu.do. Inscripciones abiertas. INSE, la universidad de tu futuro. Señores, aquí de vuelta en su programa favorito, Súbete a la Ola. ¿Qué es Súbete a la Ola? La organización de Luis Abinader. Estamos apoyando y nos están apoyando nuestros candidatos del PRM, Partido Revolucionario Moderno. Estamos de vuelta con el ingeniero, nuestro invitado, Dorian Rafael Villalba Cisneros.
quien trabajó arduamente en el gobierno de Guzmán y también conjuntamente con nuestro querido Peña Gómez. ¿Cómo está? Y vamos a pasar con usted con una pregunta. ¿Cómo fue su relación con Peña Gómez? Fue básicamente, él reconocía a las personas que debía utilizar para los diferentes elementos que entran dentro de la administración pública. Y fue una amistad técnica, digamos. Yo me subía en el carro, él venía en su carro, nos sentábamos juntos y ahí hablábamos. Siempre hablábamos dentro del carro en el asiento de atrás. Por alguna razón nunca lo hicimos ni en mi oficina ni en algún despacho que él tuviera. Siempre lo hicimos en el carro. Y por regular andando por la calle y yo diciéndole cuáles eran los problemas que habían, que aquí hay buhoneros, eso son obstáculos laterales. Y los obstáculos laterales disminuyen la capacidad de la vía por la sencilla razón de que el vehículo, el que lleva el vehículo, se tira todavía más hacia la izquierda, buscando no atropellar a alguien que está con los pies afuera. O algo así. Entonces disminuye mucho. Y yo le iba señalando cosas así. En eso hablábamos hasta que llegaban los momentos de las elecciones. Cuando llegaba el momento de las elecciones, ya nos llamaba para preparar el plan de Onésimo. Trabajó conmigo mucho en eso, Onésimo González, Romeo Holguín Vera y yo. Preparábamos el plan de gobierno en transporte, en el área de transporte, siempre. Durante toda la época que el PRD estuvo, los planes de gobierno, perdiéramos o ganáramos las elecciones, lo hacíamos Romeo, Onésimo y yo. Onésimo entró después porque es mucho más joven que nosotros, ya yo tengo 80 años. Es decir, ¿En serio? Sí, Dios lo bendiga. No. En serio. No puede ser, no. Sí. No se ponga más de la cuenta. Yo nací en el 40. Y hacíamos ese tipo de trabajo. Esa fue nuestra relación, una relación, digamos, puramente técnica y también administrativa porque ayudábamos en la reorganización de obras públicas en cuanto al mejoramiento administrativo de obras públicas, que era un desorden, un desastre, mucho papeleo y se perdían los papeles, etcétera, y empezamos a trabajar también en esa área, mucho. Y Tránsito daba la licencia en un mes, nosotros lo logramos al otro día. Okay. Es un palo. ¿Por qué? Porque no usaban los métodos técnicos, la fotografía era un fotógrafo, porque yo que cuando podían usar equipos, máquinas, computadoras, etcétera, introdujimos todos estos tipos de elementos y cambió. Entonces hubieron muy buenos directores, hasta el último gran director de tránsito terrestre fue Sergio Taveras, el ingeniero Sergio Taveras, que además fue un gran basquetbolista y muy amigo, un muchacho verdaderamente de gran valor. Onésimo fue director, también lo fue Romeo Holguín y Marino Rancière. Esos fueron directores posteriores a mí. Anterior a mí solo uno, y gran director, que fue Papín Arif Abud Abreu, le decían Papín. Nosotros trabajamos todo ese tiempo como miembros del PRD de aquella época. Yo salgo en el 82, yo no estoy en el gobierno de Jorge Blanco. Yo salgo en el 82 hacia Guatemala, enviado ya por el Banco Mundial para asesorarlo y preparar un programa quinquenal de transporte. Preparé allá con la ayuda de Roy Jorgensen, por eso menciona esto, la compañía de Washington, y preparamos un plan completo para que se realizó. Pero eso, mi relación con Peña Gómez fue esa. Sí, muy interesante. Bueno. Y en cuanto a su cargo directivo en el gobierno de Guzmán, ¿qué medidas usted implementó? Bueno, yo entré con la época de Corominas Pepín, el ingeniero Corominas Pepín de Santiago, un gran hombre, ya fallecido, uno de los fundadores del Colegio Dominicano de Ingenieros, y una persona que se ocupó mucho del problema sísmico. Él creó la sociedad sismológica o fue de los creadores también de esa sociedad. Yo entré con él. Yo estaba en Argentina estudiando y me avisaron que me habían nombrado director de tránsito. Yo terminé los estudios y cuando regreso estoy en el cargo.
que terminaba en ese año. Y cuando un problema de un subsecretario, pues me ascendieron. Yo estoy en director de tránsito del 80 al 82, perdón, del 78 al 80, y del 80 al 82 soy subsecretario de Estado encargado de financiamientos externos. Ahí entra el Banco Mundial, el Banco Interamericano y todas las donaciones y organizaciones como las Naciones Unidas y las donaciones de los países entran en mi área, además de que tengo la Dirección General de Carretera como elementos que tengo que vigilar, más bien, porque no era mandar, el director era, en esa época los directores eran verdaderos generales de brigada. Ellos hacían su presupuesto, lo ejecutaban su presupuesto, no era el secretario de Estado. Recuerdo una vez, yo siendo director de tránsito, que Coromina me dijo... O sea que estaba descentralizado. Estaba descentralizada, porque era un capítulo. Y la Dirección General de Tránsito Terrestre es un capítulo del presupuesto. Por lo tanto, ni el secretario puede ponerle la mano al dinero sin el permiso. A menos de que él tiene que pedir permiso más arriba para poder hacer transferencia. La transferencia no es posible a menos que haya una aprobación del mismo Congreso, inclusive a veces. Sí. Entonces, recuerdo que yo había pedido dinero dentro de mi presupuesto cuando yo lo hice para señalización de las carreteras, los pórticos. Ajá. La primera vez que se pusieron pórticos fui yo que los puse. ¿Por qué? Porque yo los tenía ahí. Y me pidieron el dinero primero para otra cosa. Y yo dije que no. Y no me votaron por eso. Es decir, que había un respeto y se cumplían. Los presupuestos se podían cumplir y gastar completamente. De hecho, sobrar presupuesto es signo de mala administración. Que a ti te den un presupuesto y te sobre, eso no es ganancia. No, eso es pérdida. Claro. Algo dejaste de hacer. Algo faltó. Claro. Tú tienes que ejecutarlo todo, 100%. Ahí y entra eso lo que es la responsabilidad. Eran otros tiempos. Eso fue variando con el tiempo, desgraciadamente. Cada presidente se hizo cada vez más, yo lo sé todo, yo lo hago todo, yo lo controlo todo. Y entonces no recibe la asesoría de los que saben, de los expertos, entonces por eso es que falla. Claro, y depende de a quién nombren también, porque hay que nombrar gente con la capacidad, al menos, para poder ejecutar un presupuesto. Claro. Y no solamente la capacidad, sino la voluntad. Y la voluntad de... Ingeniero, volviendo al tema ahorita del régimen de consecuencias, ¿de qué manera usted considera que pueda iniciarse este régimen de consecuencias? Porque hay países que tienen cámaras fotográficas en los semáforos, que una persona se comió una luz roja o amarilla y la multa se la carga inmediatamente y se la mandan a la casa y van cargándosela al sistema, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y eso va acumulando, si no lo pagan después tiene otra consecuencia. ¿Qué te puedo decir? Aquí las cosas dan risa. Aquí existe eso. Aquí llegó un equipo que no solamente eso, sino que ve por televisión allá, ellos tienen las pantallas. Tienen ojos por ven en las esquinas lo que está pasando. Sí. Existe. Y una alumna y que trabajó conmigo en tránsito es una de las personas que dirige eso. La Francesca. No. ¿Cuál sería? No. Bueno, una joven. Una joven, ya no es joven. Joven en aquella época. Estamos hablando del 78. Pero existen. El problema es la aplicación, como todo. Las leyes de aquí son buenas. La ley 241 es buena. Los reglamentos que tiene de señalización es bueno. La de pesos y dimensiones para controlar los pesos y las dimensiones de los camiones en la carretera es buena. Todo es bueno lo que tenemos. Si acaso es modernizar algunas cosas, como el sistema de puntos, que no se acaba de poner, de hacer un reglamento para la licencia, para poder tú controlar a los malos conductores, poniéndole puntos menos y puntos menos hasta que le quite la licencia. Si no exactamente, eso entiendo yo. Pero existe, lo tenemos. Pero no se aplica. Ese es nuestro problema, lo que los americanos llaman el enforcement.
en reforzar o aplicar la ley realmente en cada caso. Sin distinción. Sin distinción o con distinciones mínimas. Porque no le va a poner una multa al presidente de la República. Yo no creo que nadie se atreva. Pero de todos modos, el sistema, siempre hay un padrino. Tú chocas ahora mismo con un motociclista. Y el motociclista empieza a sacarte cartas y letras y llama por teléfono a un general. Y tú dices, oye, pero este está más pegado que yo. Se ve en olla, pero a lo mejor es un mensajero o alguien de confianza de ese general. Así es. Pero todo esto es falta de institucionalidad. Eso es todo. Volver a institucionalizar el país, cosa difícil, tan difícil como arreglar el tránsito. Son 10 años. Bueno. Esa es mi humilde opinión. Claro. No, resaltar la presencia con nosotros también de doña Jacqueline Sajiun, que nos acompaña, esposa del señor ingeniero Dorian, y gran amigos de nosotros, de esta familia. Y simplemente pedirle a usted, ingeniero, un consejo para la ciudadanía de cómo ir colaborando con este desorden. Un breve consejo ahí para ir. ¿Cómo no? Lo principal para nosotros es exigir educación. Si tenemos educación, nosotros podemos progresar. Sin educación es imposible progresar. ¿Que toma tiempo la educación? Estamos perdiendo el tiempo no buscándola. Exacto. Desde el 78 lo estoy diciendo, teníamos soluciones y todavía estamos en el mismo problema. Tenemos que buscar educación y más educación. Y voluntad. Bueno, señores, hemos llegado a la parte final con un invitado que es excepcional para nosotros, porque tiene una trayectoria desde la familia. La madre fue doña Francia Cisneros, miembro del 14 de junio, del movimiento 14 de junio, quien daba su casa para este movimiento, quien fue perseguida. También es hermano del biólogo que tuvo un accidente aéreo, Amaury Villalba Cisneros. Tenemos que recordarlo, mirándolo ahí en pantalla, porque de verdad son familias de gran trayectoria, de grandes valores, que tenemos también que tener estos valores en la sociedad actual, volver a rescatar estos valores. Gracias, señor, por estar con nosotros, ingeniero Villalba, y será hasta una próxima entrega. Gracias a ustedes, público televidente y radio escucha. Hasta la próxima.